Una mañana de febrero del 2022, estábamos desayunando y bromeando, mi esposo, que era policía, mi hijo y yo, sin saber que ese sería nuestro último desayuno juntos. Cuando mi esposo terminó, se levantó de la mesa, se despidió de nosotros y nos dijo que nos veríamos en la tarde para la cena, y se fue. A la 1 de la tarde, recibí una llamada de una mujer que me dijo que mi esposo había tenido un accidente y que desgraciadamente había fallecido. Cuando yo escuché eso, mis piernas se desvanecían, mi estómago lo sentía deshecho, sentía desmayarme. Gracias a Dios no estaba sola, ahí estaba mi hermana, que había llegado a mi casa después de dejar a su hijo en la escuela. Ella me preguntó que qué había pasado y yo le conté. Teníamos que ir a reconocer el cuerpo y hacer los trámites necesarios. Obviamente yo quería saber qué era lo que había pasado. Cuando llegamos al lugar, ahí estaba el jefe de mi esposo y yo le exigí que me dijera qué había pasado. Y él me dijo que cuando mi esposo llegó a la estación de policía, había recibido un llamado que en un estacionamiento de un centro comercial había un disturbio y él se dirigió hacia allá. Una persona que había sido testigo de los hechos relató que en el estacionamiento había un hombre con una mujer en una camioneta y abajo de la camioneta estaba otra mujer que le estaba reclamando que esa mujer que estaba haciendo con él. Cuando llegó mi esposo, empezó a preguntar que qué estaba pasando. El hombre de la camioneta le dijo que nada, que todo estaba bien. Y mi esposo les decía que él solamente quería saber qué sucedía. El hombre que estaba en la camioneta se empezó a poner muy nervioso y sacó un arma. Mi esposo le decía que se tranquilizara, que solamente él quería arreglar la situación, que todo estaba bien, que por favor bajara el arma. Pero el hombre se puso muy nervioso y empezó a dispararle. Las personas que estaban allí alrededor le hablaron a la policía y a la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, empezaron a revisarlo, pero desgraciadamente mi esposo había fallecido. Fueron unos disparos mortales. Fue una situación muy difícil la que vivimos. Al hombre lo arrestaron y lo sentenciaron, pero mi hijo y yo nos quedamos solos. Eso no nos lo regresará. Ha sido muy difícil empezar una vida sin mi esposo.